Una vez hecho el eje libre, deberíamos de proceder al último ensayo, que es el de eje bloqueado o el semejante al cortocircuito en un ensayo de transformador. En este ensayo el deslizamiento vale 1, ya que el eje no se mueve, y la resistencia de carga, en este caso en vez de ser un vacío, es un cortocircuito. Obsérvese que la rama paralelo no se tendrá en cuenta, ya que esta rama del rotor es mucho más pequeña y la corriente preferirá circular por allí a circular por los parámetros del hierro. Por lo que el error admisible de no tener en consideración dichos parámetros es bastante bajo. Por lo tanto, teniendo el circuito equivalente de la figura, se tomarán las mismas medidas que se tenían para el ensayo de eje libre y se podrá caracterizar la parte resistiva de la resistencia del rotor equivalente por desglose de potencias, como se puede observar aquí, y la parte inductiva con la reactiva por desglose de reactiva, como se puede observar aquí. El problema es que la reactancia de dispersión del estator y la del rotor equivalente no se pueden separar entre ellas, por lo que se dirá que de forma aproximada el reparto de esta dispersión es equilibrado. Entonces, la reactancia del estator y la reactancia de dispersión del rotor equivalente serán aproximadamente iguales. Por lo tanto, para el ensayo de eje bloqueado se requiere bloquear el eje con un elemento de freno. En el caso de esta práctica se utilizará un sargento y aumentaremos la tensión hasta que la máquina alcance la corriente nominal, no la tensión nominal, porque te daríamos corrientes de cortocircuito. Entonces la tensión será una alimentación reducida. Esto es importante. El esquema de montaje del ensayo es entonces como el del eje libre, sin embargo, se bloquea el eje como estamos mostrando. Para bloquear el eje, lo primero que hay que hacer es comprobar el sentido de dicho eje. Para ello, encendemos la bancada y alimentamos a tensión reducida el motor para que gire despacio y poder comprobarlo así. Aquí podemos ver que el sentido es horario. Por lo tanto, utilizaremos un sargento para bloquear dicho eje. Es importante que la colocación del sargento para evitar que éste dé un par de giro y pueda salir despedido. Finalmente, con el mismo esquema que con el eje libre, utilizaremos ahora la medida de corriente y aumentaremos hasta la corriente nominal, regulando con el regulador de tensión. Es muy sensible. Una vez que tengamos la corriente asignada del motor en nuestro analizador de redes, obtendremos las medidas de corriente, de tensión, de potencia activa y reactiva, factor de potencia y listo. Una vez se tienen todos los ensayos, el de corriente continua, el de eje libre y el de eje bloqueado, la máquina ya quedaría completamente parametrizada. Sin embargo, el ensayo en carga nos permite ver si esos parámetros los hemos conseguido de forma correcta o no, ya que nos permite obtener la curva par velocidad y compararla con nuestra curva teórica calculada gracias a los 3 ensayos anteriores. Para este ensayo de carga sí que necesitamos una segunda máquina auxiliar, que sería un freno, una máquina freno. En este caso utilizaremos una máquina de corriente continua, un freno de corrientes parásitas, que se llama, y las medidas serán las mismas que en las del eje libre. Las consideraciones a tener en cuenta son que se necesita esta segunda y que la resistencia al giro, o ese par resistente, aumentará según la tensión de alimentación que introduzcamos en el freno, y que la máquina se debe alimentar a tensión asignada, a unos 380-400 voltios, como veremos en la práctica. Las medidas serán las mismas que en el eje libre y en el eje bloqueado, y adicionalmente con un tacómetro se medirá la velocidad del eje. En este ensayo se consiguen parametrizar las curvas par velocidad en azul y corriente velocidad en rojo. Hay 4 consideraciones a tener en cuenta en función del punto de funcionamiento que tenga la máquina. En el ensayo de eje libre, nosotros no podíamos alcanzar la velocidad de sincronismo porque tenemos un par resistente del ventilador que no llega a ser nulo, sino que pues se resiste un poco, y por lo tanto la velocidad no es la de sincronismo, sino un pelín menor. A medida que vamos aumentando el par,
la velocidad va disminuyendo y el par va aumentando. Si el par resistivo llega al par máximo y lo excede, entonces la máquina debería de tender a pararse automáticamente. La máquina estará a velocidad cero, sin embargo, la corriente será similar a la corriente de arranque y al final acabaríamos quemando el motor. Ahí lo podemos ver. Una cuarta consideración sería que si el par de resistivo es superior al par de arranque, directamente la máquina no arranca y sería lo equivalente a un ensayo de eje bloqueado a tensión asignada o un cortocircuito que acabaría quemando la máquina en cuestión de minutos. Para realizar el ensayo en carga, a la máquina principal se le ha acoplado un freno de corrientes parásitas, que es el que se muestra a la derecha. Mediremos entonces la velocidad del eje con un tacómetro y las medidas eléctricas con el analizador de redes. Adicionalmente, hemos incluido un dinamómetro que medirá el par resistente, que también es el par motor. Por lo tanto, aumentamos ahora hasta la tensión nominal de la máquina, que son 380 voltios, y en este caso sería el equivalente al eje libre, donde las revoluciones por minuto, que podemos ver a la derecha, son aproximadamente la velocidad de sincronismo, pero no llegamos. Tendremos la corriente de vacío y ahora aumentaremos el par. A medida que aumentemos el par, como podemos ver en el dinamómetro, la corriente irá aumentando y la velocidad en el eje irá reduciéndose. Cuando llegamos una vez a la corriente nominal, tendremos la velocidad nominal de la máquina y el par nominal de la máquina. Si liberamos el eje, la velocidad volverá a aumentar y la corriente volverá a disminuir. Para examinar el fenómeno de pérdidas, lo que haremos será reducir la tensión hasta una tensión reducida, aproximadamente la del eje bloqueado, y en ese caso aumentaremos el par. Lo de la tensión reducida lo hacemos para no quemar la máquina principal que estamos ensayando. En este caso, bueno, alimentamos con una tensión aproximada de unos 120 voltios y cuando tenemos esa tensión aumentamos el par. El par irá aumentando hasta que venza al par máximo. Una vez se vence el par máximo, la velocidad va bajando tanto que el eje acaba frenándose completamente. Sin embargo, la corriente es muy alta.